Bienvenidos a Conversaciones Incómodas. Soy Vero, soy presentadora de televisión, soy periodista, también soy empresaria y decidí tener una conversación incómoda conmigo misma y dejar el miedo y montar ese proyecto que literalmente me ha llegado al corazón, me ha sanado, me ayuda en los momentos que tengo a veces difíciles y por eso también nació, porque quiero que todo el mundo tenga más conversaciones incómodas. Al otro lado de las conversaciones incómodas está lo bueno, lo que realmente se va a disfrutar sanamente, porque lo que no se habla no sana, no crece, no mejora. Así que espero que tengas más conversaciones incómodas. Bienvenidos a Conversaciones Incómodas. Hoy una conversación muy incómoda, sobre todo porque es estar literalmente, pasar del poder a no tener poder. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Y a mí siempre me ha, pues como que me pongo a pensar cuando veo personas que han tenido mucho poder en algún momento, que esto pasa o en la política, o cuando son presidentes de esas multinacionales o de esas empresas grandísimas, o influencers que los conoce todo el mundo y de un momento a otro pasan a una vida más anónima. No quiere decir que no tengan poder donde se desempeñen, pero cambia la cosa. Así que para ese tema y esa conversación incómoda, invité a Fede Hoyos. No sé si lo conozcan, si no lo conocen, fue congresista, adicional a eso, embajador de Colombia en Canadá y consejero del presidente Iván Duque en el periodo pues que fue antes del actual presidente que tenemos, y lo quise invitar porque hoy está en el mundo y en el sector privado. Ujú. Fede, bienvenido a Conversaciones Incómodas. Gracias, Vero. La primera que grabamos fue hace, Ay, sí, hace sí, años. Fede creyó en mí desde el día uno. Sigo creyendo en ti. Ay, por eso estás aquí, porque Fede desde el día uno, yo empecé en el 2018 a hacer entrevistas, yo ahí no sabía qué quería y Fede creyó en mí. Bueno, pero llevas dándole a lo digital ya, mira, desde eso. Así es, esto ha sido años, es que la gente cree que esto es de un momento a No, otro. hombre, tu carrera ha sido constante, me ha tocado verlo, porque además viví en este mismo edificio. Ay, sí, éramos vecinitos y nos unen muchas cosas y ha sido una admiración mutua por Fede porque él ahora me decía, estoy en lo privado, pero definitivamente lo público le apasiona. Sí, Fede fue, contemos un poquito quién es Federico y desde chiquito se soñó estar en lo público. pues desde chiquito un interés como raro, porque mi familia no es ni política ni nada. Mi papá abogado, mi mamá vendía muebles, tenía un almacén de muebles y decoración, una familia muy normal y a mí me encantaba. Desde niño lo que pasaba en el mundo, los presidentes, Súper la historia de intelectual además. Colombia, se me despertó como la vena por conocer la historia de Colombia. Entonces, digamos, no hay una explicación como de familia que yo pueda decir es que es por esto, termina en esto, no. Pero es como el que le gusta, no sé, un deporte, que le gusta ver todo el día en YouTube esto, en redes sociales, así soy yo con la política. Me encanta seguir lo que pasa en la política en el mundo, en Colombia, las biografías de los presidentes, de los líderes del mundo. Es un gusto y es donde está pues mi interés, mi corazón, donde tengo todo el tiempo puesta la mente y en el servicio, pues en la sociedad. O sea, como, digamos, lo que tú decías al principio, el poder es para algo, pero no es para ser importante ni nada de eso que es lo de menos, no para utilizarlo, para hacer uso de él Para hacer cambios, porque yo creo que en ese montón de preguntas que te hacías también llegan momentos en los que uno quiere cambiar ciertas cosas, todo el tiempo, porque todo el uno tiempo, cuestiona todo. todo el tiempo. Eh, pues veo problemas y trato de ver soluciones. Y digo, ¿desde dónde están las soluciones? Desde lo público. Pero las soluciones de fondo, desde lo público. Las empresas hacen demasiado. Las fundaciones, que es el sector social donde me muevo ahora, privado pero social, pero los cambios macro, o sea, lo que mueve la aguja de la sociedad pasa desde lo público, pasa desde la política. Entonces, donde yo digo es donde es bueno estar. Fede, bueno, y entonces Fede crece, estudia ciencia Ciencia política para ser política, sí, politólogo, sí, sí, ¿cierto? ciencia política en EAFIT. Y estudiaste eso normal, pero ahí uno es como un niño, porque, a ver, si a mí me pareció, cuando yo soñaba con los medios de comunicación, me parecía duro entrar porque me pasaba lo mismo, ni mi mamá, ni mi papá, ni ningún familiar cercano, pues ni un camarógrafo conocía. Y vos también no pensabas mucho, ¿y cómo voy a llegar allá? Pues mira, cuando yo entré a estudiar ciencias políticas, yo entré a estudiar porque la vida me llevó allá, porque mi papá murió y tuve que, a ver, yo nací en Medellín, viví mi infancia y adolescencia en Manizales, me gradué en un colegio en Manizales, mi familia era de Medellín, entonces volvimos a Medellín, y cuando yo me había graduado en un colegio calendario B, y cuando vine a Medellín a estudiar, pues no había, el derecho era anual, entonces no había carrera de derecho abierta, entonces que era lo más cerquita, ciencia política, en EAFIT, entonces arranqué en ciencia política, pero
amor a primera vista. Me enamoré de la teoría política, de la filosofía política, los autores, de la geopolítica, las relaciones internacionales y ahí me quedé. Bueno, intenté un año de derecho, que no me fue nada bien. Hice un año de No. derecho en EAFIT, no porque tenía ya el corazón puesto en el otro lado. Ah, bueno, o sea, Y no tanto por gusto, pero sí me imagino que te los hollaste porque hay no, que cero, no me leer. los oye nada, No. para nada. No, porque es lo mismo, uno tiene que leer, pero uno en ciencia política lee historia, lee filosofía, uno en derecho lee códigos, lee Ah, sí, normas, el es Código Civil. diferente y Sí, mi sí, sí. mente es, y mi forma de ser es como de vía ancha. Yo no soy esquemático, entonces me gusta lo general y ahí es donde he estado y no sé, soy de los pocos politólogos como orgullosos. Es una carrera rara, pero a mí me encanta y sigo leyendo de política, de ciencia política, me interesa lo que están diciendo los líderes, pero también los pensadores y sabes que creo mucho en esa figura como del pensador público, que esa gente como que se dedica a pensar la sociedad y a explicarlo en medios como este, como un podcast, como un newsletter, redes sociales, explicarle a la gente, ahorita hablamos un poquito de eso, explicar por qué es importante la política define la economía, define la estabilidad de la Todo. sociedad donde vivimos, entonces es importante que las personas sepamos, entendamos de política. Fe, entonces, bueno, empezaste, un estudiante más de este país, ¿y cómo empezaste a meterte como ahí en el mundo de lo público? El otro punto a mí es esto lo que estamos haciendo, mi hablar en medios de comunicación, los micrófonos, las cámaras, me ha gustado, pero digo por qué me gusta, es porque creo que el conocimiento debe compartirse, la gente lo debe ver, por eso valoro pues como tanto esto que tú haces y que has hecho tantos años. Imagínate que creé un programa de radio con unos amigos que se llamaba Conmoción Interior, en la emisora de la universidad. Pues ¿quién escuchaba una emisora de universidad? Nadie. Nadie, y eso que, ay, la de la UPB y esas No, la verdad, la de la cosas. UPB es buena, pero la de AFIT en ese momento nadie la oía, pero ahí empecé como a meter en el mundo de los medios, empecé a escribir en un blog, en esa época un blog era pues 2007, Era lo máximo. sí, era lo que había, y cuento largo corto, llegué a oídos del editor del Colombiano de Opinión, me dijo, venga, reemplace columnistas que están en vacaciones, yo le dije, de una, estuve de reemplazo de columnistas un tiempo, hasta que me dijeron que decía acá como columnistas, como columnista. Y ahí empecé a escribir con frecuencia, que es algo que sigo haciendo y que me gusta mucho escribir. Y no he dejado los medios. Me parece que estar presente en los medios de comunicación, hablando de política, analizando, debatiendo, es fundamental. Y la otra parte muy importante es que yo hice la práctica con Fico Gutiérrez, Ah, pero entonces cuando él está en el consejo. cuando él estaba, era concejal. Yo hice la Ujú. práctica con Fico, me lo encontré un día en el tejadito en Edafit y me dice, hombre, estaba buscándote porque yo necesito una persona como vos que me ayude con las investigaciones para los debates. Yo estoy buscando práctica. Entonces, match perfecto. Y con Fico aprendí mucho. Pasé unos años muy importantes al lado de él. Aprendí mucho de él. Admiré mucho lo que hizo en el Consejo de Medellín. Luego, como candidato a la alcaldía, la primera vez estuve muy involucrado en su campaña. Y ahí ya empecé como a meterme un poquito más en la política activa. Y el cuento largo es, el cuento corto es yo defendía como más que a Uribe, la obra de Uribe del país que a mí me tocó ver antes de Uribe, durante Uribe y después de Uribe. Yo, pues, era muy peladito, pero me tocó ver ese cambio del país, pues lo recuerdo. Y yo en mis columnas defendía mucho esa obra de Uribe. Y un día lo conocí y me dijo, usted es tan joven, yo pensé que usted era una persona mayor, cuénteme de usted, tal cosa. Y me dijo un día, ¿usted por qué no está en la...? Yo estoy creando un partido nuevo, el Centro Democrático, en 2013 fue eso. ¿Usted por qué no se anima y es senador? ¿Usted cuántos años tiene? 27. Ah, hombre, lástima, no le da, no tiene que tener 30. No. Entonces yo dije, no, pero Vamos, ya te sembró esa. me sembró como el deseo, Sí, pero yo sí, dije, sí. ya coroné, es que mi expresidente me piensa en mí, para mí ya fue suficiente. Y cuento corto, terminé estando en la Cámara de Representantes, que sí, uno tiene que tener 25 y hay Ah, que electo y tú ya conoces toda su historia. sí. Ya después de ahí pasas a ser embajador. En la Cámara conozco a Duque, Iván Duque, me hago muy amigo de Duque, o sea, anécdota, el 20 de julio del 2014 conocí a Iván Duque y entramos juntos al Capitolio a juramentar. Eh, y me hice muy amigo de Duque, hicimos una buena amistad. Y él me dice, oiga, me va a lanzar la presidencia, ¿qué hacemos? Yo le dije, vamos a perder con dignidad, pero con toda. Yo creo en las causas perdidas y en las causas O sea que decentes. no le tenías mucha Es decir, fe. yo le tenía fe a él como líder y como persona, pero yo dije, este man para que gane presidencia la Sí, primera es vez, que. Sí, y llevando nadie lo 3 años, conocía. muy improbable. Y Sí, sí. ganamos. Y cuando ganamos me dice, váyase para Canadá. Y yo, ¿qué? ¿Para Canadá? ¿Pero cómo? Ahora, te repito, a mí la diplomacia y las relaciones internacionales me encantan. ¿Pero qué para Canadá? Y me fui para Canadá y estuve como embajador. Gran honor, gran, Experiencia. gran responsabilidad, más que experiencia. Y luego estando en Canadá me dice,
véngase para Palacio a trabajar conmigo de consejero, quiero que esté más cerca, y llego aquí y cae la pandemia. Y llegué, pues, me vine para Sí, Palacio, estuviste trabajé en un año en Bogotá. presidencia, la pandemia, y bueno, ella empieza todas las decisiones de vida. Es que ahí es donde empiezan las conversaciones incómodas que Ajá. Fede empezó a tener y es porque hay un momento a otro Fede renuncia Ujú, a esos sueños de niño, porque para mí no solamente es renunciarle al Federico de niño, pues ujú, digo yo, porque me veo en vos como con el periodismo y la parte de ujú. la presentación, y decide, bueno, ya me voy por otro medio. Pero es que en la vida, pues uno tiene muchas cosas que lo pueden cambiar y lo pueden definir y le pueden cambiar los rumbos o redefinir prioridades. Y yo creo que los hijos y la familia es uno de esos. Tú sabes que yo estoy casado, Sí, conoces muy bien a mi esposa, son muy amigas y tengo 3 hijos. sí. Entonces, cuando ya yo tengo hijos y pues, yo empiezo a ver como una, digamos, una incompatibilidad, no me lo tomes tan en serio, pero una relación difícil entre un trabajo tan absorbente, un trabajo, yo tenía semanas en presidencia de tomar 4 vuelos en una semana, vuelos, helicópteros, lo que hubiera más en pandemia, una familia en medio de una pandemia encerrada en un apartamento, niños chiquitos, Y en una ciudad que no era la de en una ciudad que no ellos. es la de ella, mi esposa, pues que también, digamos, Sí. dejó de trabajar, hacer lo suyo por acompañarme y llegó un punto en donde eso ya es como una Y, es, bueno, que escoge. Y también para uno estar en ese punto de la política, como tú decías, de poder y seguir para adelante, yo creo que le toca hacer una elección. Le toca una elección y le toca sacrificar mucho de esto. No voy a decir nombres que no, no es el Sí, sí. objetivo, pero había una constante entre muchas de las personas que me rodeaban en ese momento y eran los separados o solteros, pero no había mucha gente de familia. Y no se ve en los Se políticos, ve, muy poco se ve. sí, entonces ahí entran los valores y las prioridades en la vida. Yo, afortunadamente, por mis papás, no sé, tengo una prioridad y la familia se va primero. Entonces lo vi muy claro y dije, bueno, ya hasta acá llega el sacrificio. Sí me toca sacrificar ese, como dices, tuve como ese deseo de niño un poquito, pero era más importante lo otro. Entonces ahí ya empieza la otra parte de la historia. Entonces te vienes para Me vengo para Medellín. Medellín. Además que vení, en el momento en que renuncias, Sí. ay, Que ves, es muy duro es renunciarle a un muy presidente. duro. Imagínate, yo soy donde el presidente, tocar Eso, la puerta, pedir la cita y el presidente me voy. Muy duro. Me acuerdo que él utilizó una palabra que me pareció muy fuerte, pero pues la entiendo. Y le dijo, sí. hombre, qué desperdicio. Pues qué desperdicio que se vaya. Yo, sí, presidente, entienda. Le dije, entiéndame como padre. Entiéndame como padre. Dijo, sí, yo lo entiendo. No le gustó, No, pues, pero tengo muy buena relación con el presidente Duque todavía, pues. no ve, además que yo, bueno, y durante todo ese tiempo que estuviste en lo público, uno muchas veces, por crecer también en lo público, ¿qué tan leal a uno es? A ver, yo digo que tiene que ser leal a lo que uno es y, y lo que como uno lo han formado o criado, por así decirlo. Uno Sí. tiene que ser leal a sus principios, a su forma de ser, a sus valores y a su estilo de vida también. Es decir, a mí me parece un poquito raro la gente que cambia el estilo de vida cuando entra en el sector público. No tiene sentido. Uno es lo que es y Sí, de sigue siendo acuerdo. igual, lo que pasa es que tiene mayor responsabilidad, pero eso no debería cambiarlo a uno. O sea, eso no debe cambiar la manera como uno se relaciona con los otros, eh, cómo vive. Sí, ni mucho menos, digamos, cuando ya gente que empieza a tener plata pues, en medio de lo público, que Sí, creo sí, que sí. es la peor señal, De que las la cosas se bandera están roja, haciendo bien, sí, la sí. peor, la alerta, y es cuando ese estilo de vida cambia drásticamente. Entonces, claro que hay que ser leal a lo que uno es y también entender uno que ese poder que tú dijiste, eso es agua entre las manos, pues eso se va, pasa rápido. Es qué hago con eso mientras lo tengo, qué huella dejo como en los corazones de la gente y de pronto cómo puedo ser recordado por eso. Pero nada más debe cambiar. El poder es transitorio, el poder es prestado y el poder tiene ciclos. Hoy me decía alguien, es que usted se enfrió mucho, usted se dejó de enfriar mucho. Me lo decía con cariño, yo no me lo tomé pues, personal. Es que usted, entonces yo decía, pues sí, porque me tocó trabajar después normal como cualquier ciudadano. Irme a Que yo no conseguir la podía, comida de mis sí, yo no hijos. podía seguir estando en política en qué, es decir, ya terminé mi ciclo, trabajo y no puedo estar haciendo política. Pero son decisiones. No me arrepiento, Eso te iba a pero preguntar. sí duele a veces, ¿Te sí, sí, pesó? pues claro.
Claro, claro, pero cuesta, Yo creo que eso fue un duelo también. cuesta porque imagínate que tú estés dedicado a jugar fútbol todos los días o tenis, cualquier deporte, y pares de un día para otro y empieces a, no sé, vender computadores. Sí. Y fue fácil llegar también, porque bueno, entonces uno en lo público y uno como busca trabajo en Mm, lo privado, porque pues no hay una hoja de vida que diga, no, Federico trabajó en tal parte, sus logros mm. fueron estos. No, eso es una gran pregunta y es un, pues cuento mi experiencia con toda la tranquilidad, además porque, como vivo diciendo, soy como una especie de generador de conciencia del tema. Yo renuncié a presidencia y yo no tenía trabajo. Yo no o sea, tenía mis, no sé, mis ahorros sería Sí, y pues un tiempo de gracia para conseguir trabajo. Y cuando empiezo como a tocar puertas, sí, pues la gente como este man político y donde pues uribista del centro democrático, ¿qué hacemos con este man? La gente como, bueno, este man es un man querido, un man pues que lo ha hecho bien, pero en lo privado, ¿dónde? Se encartan un poco con uno. Afortunadamente, rápidamente empecé a trabajar en ProAntioquia, me dieron un proyecto muy bonito que era el proyecto en ese momento se llamaba la Escuela de Liderazgo Público, que hoy se llama Liderario. Entonces llego digamos, a diseñar liderario con un equipo de personas y fue muy interesante, pero era un cambio drástico porque en lo uno decide, uno es quien tiene la voz, uno está hablando de temas nacionales y lo otro es como gerenciar cosas muy puntuales, entonces es un cambio muy fuerte. Y afortunadamente después dirigí una fundación social, que es lo que hago hoy en día, sí, que es impacto de inversión social. No es fácil, hay una desconfianza ante el expolítico, porque la verdad la gente lo va a ver, lo va a escuchar y es, la política es sinónimo de corrupción y es sinónimo de mal comportamiento y es sinónimo de... Entonces, ese político, los políticos, y cuando uno se presenta como político, de una hay como una prevención, sí, ¿cierto? claro. Y eso es inevitable. Aquí mucha gente le ha portado mal y la política ha tenido una mala fama, así como uno puede decir, si uno es banquero de inversión, eso tiene buena imagen, uno dice como, uy, qué man tan interesante. O no sé, eso, y hago podcast, uy, qué vieja tan interesante. Uno dice, yo soy político, como que, uy, de una hay una barrera y hay una prevención con esa persona. Entonces, dicho eso, el mensaje que yo empiezo a dar es, venga, a la gente que tiene una vocación por lo público, cuídenla, busquen, yo creo que nadie quiere nada regalado en la vida, pero es el que tenga ese talento, cultíviselo en la empresa o hagamos centros de pensamiento, instituciones que permitan que los políticos se desarrollen y no se desperdicien talentos, porque hoy pues la típica frase de, no sé, hay una crisis de liderazgo en el país. Digo, bueno, hay una crisis de liderazgo, ¿y Sí, usted cómo está cultivando los liderazgos? sí. Especialmente los liderazgos políticos, liderazgos públicos. Téngales confianza, cultívelos y téngalos en un lugar donde puedan formarse. ¿Es la academia? Puede que sí, pero no necesariamente, porque la Ujú. academia es otro mundo. Yo creo que Colombia está un poquito crudo en ese sentido, como en esas instituciones que no hay donde crecer talentos políticos. En Estados Unidos hay 1000 centros de pensamiento, tanques de pensamiento en Europa. En Colombia estamos apenas empezando en ese mundo. Fe, y en el poder, pasa mucho esto en el poder, porque Ujú. me lo han contado también algunos amigos que se desempeñan en la política, pero que cuando su partido de turno, pues no está en ese momento bien, les toca salir a buscar trabajo como los cristianos. Claro. Nadie les abre la puerta si no están con el partido que en este momento está. Entonces, como, por ejemplo, ¿cómo te sentís ahí? Pues igual como ser del centro democrático, porque uno, pues, o digamos, compartir algunas ideas con con el centro democrático, ¿te ayuda, no te ayuda? Eso también a veces te has sentido limitado para crecer ahora en el mundo en el que te mueves. Pues lo primero es que yo creo que el poder, pues, o la política, más que una opción de vida laboral, debería ser una opción de servicio. Ujú. Y a mí me parece válido, completamente innecesario la gente que hace carreras al interior de la política, pero la política ante todo es como un servicio más que un modo de supervivencia, pues. Lo que pasa es que hay unos incentivos que no funcionan bien. No sé, yo voy a decir algo aquí un poquito polémico, Sí, pero yo creo que los concejales y los diputados, por ejemplo, deberían ser ad honorem. Eso no debería ser, o sea, tú podrías ser, no sé, periodista, comunicadora, y si tienes una vocación, ir al Consejo de Medellín y ser parte como de esa junta directiva de la ciudad o de la Asamblea de Antioquia. De pronto el Congreso de la República es un poquito más absorbente y hay unas, y sí, la persona debe trabajar ahí del todo, pero hay sí. muchos cargos que pueden ser voluntarios. Y luego está la burocracia, digamos, más técnica, que sí me parece muy importante que sea de carrera. Pero el servicio debería ser temporal y muchas veces debería ser incluso pues como ad honorem.
además eso te impediría, mejor dicho, te permitiría estar en dos mundos, en el mundo profesional normal y en el Y en el mundo de la mundo. decisión de lo público. Pero bueno, es un debate para el futuro. Pues más que por el partido, la verdad, Vero, es que cuando uno tiene un cargo, hay una cantidad de amigos, de gente que lo quiere a uno, gente que uno le escribe un WhatsApp y a los 20 segundos le está contestando, se toman el café contigo a la hora que sea, te sacan y uno de pronto se siente que hasta querido. Vaya, a mí la gente me quiere, ¿verdad? Y después eso cambia drásticamente. Y eso es duro. O sea, ese choque primero es duro como, pero ¿qué le pasa a Verónica conmigo? ¿Qué le pasó a Sí. este conmigo? Pues este, ¿por qué dejó de contestar? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué ya no tiene tiempo? Y es eso. Luego uno con el tiempo, pues yo he ido madurando y digo, bueno, pues de pronto el costo de esto y está normal y tampoco hay que tomarse tan en serio esas amistades que llegan en el momento del poder. Además me he puesto a leer como sobre eso. Tengo un newsletter y también he escrito sobre la amistad en el poder, porque a mí las amistades como que perdí, los amigos que perdí después del poder, yo dije, pero ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué yo? Y la verdad es que yo no creo que haya sido equivocación, sino que la gente pierde interés cuando uno, algunas personas, no todo el mundo, pierde interés cuando uno está por fuera del poder. En cuanto al partido, ahí sí toca a fuerza y a sangre ser lo que uno es. Porque uno que se va a poner a mudar pues de convicciones y a cambiarse la camisa de color para quedar bien. Igual la gente se da cuenta de eso. Sí, claro. Entonces, pues no, pues mientras el partido no esté en el poder, pues toca aguantarse y toca seguir adelante y seguir creyendo en lo que uno cree eso y ya está. Pero cambiarse la camisa es lo peor, me parece que eso es lo que menos conviene y si pierde uno credibilidad. Puede ganar efectividad en el sentido que se reacomoda, Ah, pero sí. pierde credibilidad. Y la credibilidad, pues creo que en la vida es lo más valioso que tiene cualquier persona. Como dice, como algunas me dijeron esto, la cédula, lo más importante que uno tiene en la vida, el nombre, pues el apellido, cómo lo recuerda la gente a uno. Y lo otro no es, o sea, tener un trabajito político, eso no es lo importante en la vida. Y vos has estado, y me gusta mucho, por ejemplo, hablar contigo de esto, y no sé si es incómodo No, preguntar, para nada. porque sé que sos amigo de Fico, Sí. también has estado, pues yo sé que te gustan algunas ideas del partido Creemos, Ujú. pero has estado siempre militando, dice uno, no sé, como en el Centro Democrático. ¿Nunca te ha traído eso ningún problema o ninguna conversación incómoda? No, conversaciones incómodas, sí. Porque además pues porque trabajé con Fico, además la campaña presidencial, pues intenté estar muy cerca y que tenga convicción profunda. Sé que este no es un podcast de política, pero Pero sí, solamente hago este comentario. Digo, yo estaba convencido, radicalmente convencido, que yo tenía que hacer todo lo que estuviera en mis manos, para que Gustavo Petro no ganara. Y obviamente la campaña de Fico era la mejor opción para hacer algo, entonces estuve muy involucrado. Sí me atrae conversaciones incómodas. Tampoco lo veo como algo como un blanco y negro. es que son iguales. No, hay Hay principios. diferencias, Sí, pero si pues. tú ves un Federico que es hoy el líder de Ujú. Creemos y ves un Álvaro Uribe que es el líder del Centro Democrático, a lo último combinan muchas cosas. Obvio, hay diferencias, pero No tantas, además. no estamos ni Los tan... principios lo que nos une Sí, es más. Ahora que sí creo que deberíamos estar más unidos. sí, Eso siempre lo he porque dicho muchas veces. Debería, venga, pues para es mí mejor es... buscar proyectos conjuntos que cosas separadas. Ellos saben, pues algunos de mis Sí, amigos allá les he dicho, porque siempre separados cuando puede haber cosas conjuntas y se puede pensar en grande por la ciudad, por el país, que además el país lo requiere. Pero bueno, pero pues también la política y son modos y yo he tratado de estar, de seguir donde he estado, que ha sido el Centro Democrático, y guardando con Fico pues un respeto por lo que hace, por lo que le ha servido a la ciudad y al país. Y no lo veo, pues, no lo veo como incompatible. Y, y el Centro Democrático, la verdad, me parece que es un partido con muchísima consistencia en lo que plantea y que es un partido que tiene, digamos, unos pilares muy fuertes que son importantes para Colombia. Una palabra sobre los partidos. A mí me parece importante que la gente, independientemente de lo que le guste, la gente sepa por qué está votando. O sea, que el partido sea predecible, que el partido te permita anticipar cómo se va a comportar esa persona. Que diga, bueno, es que el Centro Democrático vota así, es que el Pacto Histórico vota así, es que creemos, el sí. liberal, el conservador. El problema es cuando uno empieza a ver partidos, estos nuevos partidos de izquierda, y uno no sabe qué son, que son Sí. independientes, ¿no? Muchos de ellos son lo que son más corruptos que otros.
Pero a mí los partidos me parecen súper importantes en una democracia, porque lo que te digo, te permiten anticiparte a lo que esa persona va a decir. No es como Verónica es una rueda suelta que va votando y diciendo lo que quiere. Si uno está dentro de un partido, eso, digamos, de alguna manera te lleva a unos temas y a unas posiciones que la gente dice, bueno, yo ya sé este man cómo se va a comportar. Y yo creo que eso es bueno, porque la certidumbre en la democracia es lo más importante, es poder anticipar y no que todo sea una sorpresa, como está pasando en este gobierno, que uno dice, este man va a hablar ante la televisión, ¿qué va a decir esta noche? Eso es pésimo. Las empresas, las sociedades, las organizaciones necesitan algo de certidumbre y por eso los partidos son importantes. ¿Y cómo has vivido estos años fuera de lo público, digamos, estando ahí, porque nunca te has desaparecido del todo, pero como cuando uno ve, ay, yo quiero estar ahí, no estoy? Pues claro, pues pucha, a veces veo. Yo creo que la gente cuando pasa el canal del Congreso pasa de una y dice qué pereza esto, yo me quedo un rato viendo Ah, y digo, hombre, no poder estar ahí otra vez sentado. Eh, Eso a veces, pero mucho me pasa que yo todas las mañanas oigo radio y hay un tema, no sé, un tema digamos de hoy, ujú. que el Fondo Monetario Internacional dijo que Colombia va a crecer al 2,5% este año. Yo decía, hombre, ¿yo qué diría sobre esto en el Congreso? ¿Qué llamado de atención haría? ¿Qué reflexión sobre esto generaría? eh, Al ministro de Hacienda le diría que no es suficiente crecer tan poquito. Entonces empiezo como a meterme como en la película de jugar mentalmente lo que estuviera haciendo si estuviera dentro de la política. Entonces claro que eso es permanentemente como un juego de rol ahí privado, pero bueno, son las elecciones, son las decisiones y vuelvo y pues de pronto ahorita vamos a eso en la entrevista, pero claro que quisiera volver. O sea, ese anhelo mío está ahí, esos deseos de servir están ahí, a mí no se me han quitado. Y si volvés, ¿cómo manejarías la parte familiar que ahora me dijiste? Porque sabes que otra vez entra Sí, en juego la familia. tienen que ser cargos que permitan tener una vida familiar. Tienen que ser cargos que permitan tener una vida familiar en este momento, en el momento que ya hayan niños más grandes, que estén en la universidad, lo que sea. También eso da un margen, pero en este momento tiene que ser algo que permita la vida de familia y que permita tener un equilibrio. Eso también lo da uno, pues también eso Sí, 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 de la acuerdo. persona a mí me, no sé, cuando veo, no sé, la primera ministra de Nueva Zelanda, que esa gente que Y tiene que son familia, que son mamás, y mamás. digo, pues si esta gente lo logra, ¿por qué no lo va a lograr uno? Pero también soy consciente de los riesgos de cargos que son totalmente absorbentes y que a los que uno no les puede decir que sí, por lo menos en este momento de la vida. Pero creo que hay unos en los que sí hay un sano intermedio de dedicación, de trabajo, de exigencia y también de equilibrio familiar. ¿Y qué te soñás? En este momento el Congreso, Volver, pero ya como senador. senador o representante de la Cámara, porque me encanta el debate nacional, me gusta, veo, creo que el país se ha dado cuenta lo importante que es el Congreso para Colombia y pasan las reformas, se aprueba el presupuesto nacional, se hacen las leyes, se derogan leyes que es quitar leyes que no sirven para el momento actual del país, se hace el control político al presidente y a sus ministros. Entonces creo que Colombia, al tener un gobierno tan malo como el que tiene, ha dicho, oiga, qué importante que haya un contrapeso. Entonces yo quiero ser parte de ese contrapeso, bien sea para hacerle contrapeso al próximo presidente o para impulsar un buen gobierno y para ayudarlo a que tenga posibilidad de hacer lo que toca hacer en este país, que es muchas cosas. Y porque eso permite estar entre Bogotá y estar aquí en Medellín, y creo que permite tener como eso los dos mundos. Y más adelante, pues Ya ya veremos lo que se hacia cómo venga. vamos avanzando. Y Eh, entonces ahí te pero tocaría equilibrio. dejarlo privado. Pues o lo que estás en este momento, que sé que te Sí, gusta, sí, me que no gusta. es el sentimiento de lo público, pero te gusta. Me gusta mucho y vivo agradecido de poder encontrar un trabajo, haber encontrado un trabajo que me permita trabajar por la gente. Nosotros tenemos programas de bilingüismo en la fundación, trabajamos con la Fundación Real Madrid, Deporte Fútbol con Valores, financiamos otras fundaciones, promovemos valores y hablamos sobre valores entre gente joven. Se llama Fundación Ocho Valores y para mí eso yo todos los días digo, pucha, o sea, muy de buenas en la vida, haber encontrado esto. Entonces vivo feliz, vivo muy agradecido y creo que desde la política sí hay un mayor impacto, o sea, se puede llegar a más personas, pero no quisiera desvincularme del mundo social de las fundaciones, que me gusta, lo he descubierto y es esencial para el país, porque tiene un impacto muy puntual en muchas partes en donde muchas veces el Estado no llega. Y esos son actores privados los que llegan a subsanar pues, o a atacar focos de desatención del Estado en barrios, veredas, comunidades. Y es lo que yo hago hoy en día y me encanta y vivo muy feliz y muy agradecido. Fe, en algún momento, en todos estos, todo este momento, pues como todos estos años que hemos hecho un resumen, donde han habido altibajos de sentimientos, ¿te has sentido como en depresión o algo o no? Siempre como con la mirada y la actitud Pucha. positiva. No, pues, pues yo no sé si depresión la palabra,
mi país muy dura, pues he tenido momentos de aburrimiento. He tenido momentos de aburrimiento. Uno, por, ya mencioné, Oiga, si llegó hasta aquí, me tiene que seguir en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí. 2, se tiene que suscribir, es súper importante que se suscriba en mi canal de YouTube, aquí donde te voy a mostrar. Y 3, por favor, darle like a este tipo de contenido y seguirme oyendo. el tema de los amigos, Sí, los amigos en el poder, sí, eso aburre. Pues, como te aburre que uno diga, este persona que le pasó conmigo. sí. Dos, yo algún día en otro podcast, en el de Daniel Restrepo, que es sobre salud mental, dije En el de tenemos que hablar. tenemos que hablar, Ajá. que yo creo que en la política uno le tiene miedo a la irrelevancia. Y es que lo que uno diga ya no tiene eco, ya no importa, y eso se siente. Pues claro, si las luces ya no están puestas sobre uno, sino sobre otra persona, pues naturalmente lo que esta otra persona que está en política diga es lo que va a resonar. Entonces, Ujú, fue puchi, yo que estoy diciendo mal, porque no lo estoy ujú. diciendo. Y la verdad es que no estoy haciendo nada mal, simplemente ya la luz no está sobre uno, sino que está sobre alguien más. Entonces, entender ese tipo de cosas ha tomado tiempo y claro que ha costado una que otra lágrima, pues momentos de aburrimiento, es muy duro estar por fuera. Si tú eres un deportista de alto rendimiento y estás todo el tiempo ahí en la jugada, corriendo, jugando, compitiendo, de un momento a otro hay un parón en seco, ese cambio es muy duro. Por más de que tú hagas otra cosa que te guste, ese parón es duro. Y yo realmente me he tomado unos años en entender y en madurar mucho de eso. Y hoy lo entiendo con mucha tranquilidad, pero me costó. Y hubo momentos de aburrimiento, claro. ¿Qué cosas cambiarías que de pronto tu forma de actuar cambiaría ahora si vuelves otra vez a ser senador o a la Cámara de Representantes? Formas de... Sí, como ya aprendiste un montón de cosas de la vida, no tanto de lo Sí, político, de la vida, con quién sí, con quién no. No creo que coherencia, yo creo que todos somos sí. coherentes, pero yo creo que en la política se ve mucho que al último todos tenemos que llegar a un acuerdo. No sé, Ujú, entonces yo conozco muchos que les gusta Fajardo, pero es mejor no decirlo ujú, porque soy de este partido. ujú. Me gusta tal, pero pues acá estoy comulgando con. Me imagino que en algún momento cuando se sentaban en muchas decisiones, pues tenemos que igual seguir esto. Ujú. ¿Qué cambiaría, sí, en cuanto a lo que hablas de los amigos y todo eso? Por un lado, rodearse de personas que tengan unos principios muy, pues, que estén muy alineados con pues, con los míos o yo con los de ellos. Tiene que haber como una sintonía de principios. Eso es algo. Dos, no me tomaría tan en serio la amistad en la política. De verdad. Entendería que llegan personas que son queridas y que van a ser queridas con uno durante Sí. 4 años y cuando ya no, pues tampoco pasa nada y no tomárselo personal y saber manejar eso. Sería un poquito más maduro en ese sentido, un poquito menos idealista como con esas amistades en la política, pero todo eso pues es ganancia. Llegaría a ser de una, ya aprendí. Llegaría a saber que el reloj está todo el tiempo contando y que cada minuto hay que estar haciendo algo para dejar realmente legado. Entonces, digamos, yo también en mi juego de En tu soñar cabeza. despierto, digo, el 20 de julio del 2026, ¿qué haría? ¿Qué proyecto de ley presentaría ese día? ¿Qué seguimiento le haría de semana a semana? O sea, ya hay como una mentalidad ejecutiva diferente que de pronto no la tenía antes, porque estaba en una mentalidad de aprendizaje. Ya yo creo que tengo una mentalidad es como orientada al resultado, al logro. Eh, y algo que también he visto, lo mencionaste un poco, pero es también tratar de ser puente entre partes, tratar de unir personas parecidas que muchas veces se dividen por partidos, por juegos de poder, tratar de ser puente, tratar de unir porque Colombia necesita Unión. unión en muchos aspectos esenciales y la pequeña política no puede ser motivo para dividirnos y que los que de verdad les interesa la desunión se entren por esas divisiones. Creo que es lo que nos ha pasado. Entonces me gustaría jugar un rol un poquito más de unión, de buscar puntos de acuerdo y, y algo muy importante, pues lo tengo más claro años después, pero en su momento, y es que el que se acuerde de uno se acuerde con un buen recuerdo, como dejar un buen recuerdo en la gente, en la sociedad, en las personas, eh, porque también el poder a veces puede ser duro, pues la política puede ser de Mucho. tratos duros, puede ser y uno puede caer en eso, yo he caído en eso. Hombre, no dejar heridas en la gente, no dejar como buenos recuerdos. Fe, hoy también se dice que uno vota, hoy todos los políticos quieren ser protagonistas en redes sociales. Mm.
Y entonces uno dice, estoy votando por un influencer o por un político, ¿cierto? Que Sí. son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo ves esto? Y veo como personas con muy buenas ideas, pero de pronto no, sus habilidades no están en las redes sociales Mm. y entonces nunca salen, nunca sobresalen. Y viceversa, ve uno personas súper buenas influencers, pero de pronto les falta más de lo otro y entonces salen a la luz. Entonces, o el político, el que sea el más peleón o el que sea el más polémico, pues hemos perdido como el norte. Vos lo ves así, las redes sociales que tanto han influido hoy en las decisiones políticas y en las decisiones de un ciudadano. Mira, yo veo la campaña presidencial hoy y veo gente, unas personas que son totalmente competentes, Ujú. que tienen experiencia probada, la educación, la madurez, y son malos en TikTok. Eso. A mí me parece que eso es buenísimo. Yo digo, que sean malos en TikTok, que sean buenos Pero gobernando. tienen que ser es buenos en lo que Y veo hacen. gente, unos tesos y tesas en Mm, TikTok, y a la hora de tocar un tema con profundidad, no lo van. muy mal. Pero yo te voy a hacer muy, para no quedar como en el diagnóstico, yo prefiero mil veces el malo TikTok, el mal tiktokero y buen gobernante. Debería ser así. Y creo que devolver a la idea del buen gobernante. En mi newsletter escribí una vez un newsletter que llamaba Que vuelvan los políticos aburridos. Entonces yo en el newsletter digo, cuando yo estaba chiquito con mis papás y veía las noticias de las 7, veía que los políticos se ponían corbata, que los Sí. zapatos eran brillantes, que hablaban lento ante los micrófonos, hablaban un poquito denso. Y hoy en día que veo todo lo contrario, digo, qué bueno que vuelvan esos políticos aburridos. Mira figuras, voy a decir una que puede estar en la mente de mucha gente todavía. Galán. Ujú. Pongan una entrevista de Galán en YouTube. Galán era un tipo culto, te hablaba de historia, te hablaba de filosofía, te hablaba también de deporte. Era un tipo prudente, un tipo moderado, era un tipo totalmente competente, pero Galán decía, en una entrevista con Pacheco decía, yo soy tímido, a mí me da pena, pues me da pena bailar en público, me da pena algunas cosas en público. Y hemos pasado una etapa de ultraconexión, hiperconexión, donde es más importante bailar en público y hacer unas cosas públicas que pensar bien, que decir las cosas bien y que actuar bien. Entonces tú me dices, yo prefiero completamente el político aburrido, el buen gobernante que el buen tiktokero. Ahora también, digamos, esto exige tener unas habilidades. Creo que también el liderazgo debe formarse en eso, en una comunicación que sea agradable, en donde uno sepa explicar, pero no volverse payaso en redes sociales. Creo que la gente que está tan payaso en redes sociales y que tiene responsabilidades de gobierno, le hacen un daño gigante a la credibilidad de la gente, porque dicen lo que tú estás diciendo. Veo gente muy tesa en TikTok y a veces con poca profundidad, y la verdad es que la labor del político, o sea, el que tiene que tomar decisiones ejecutivas o legislar, no es la de estar en redes sociales, es la de hacer buenas leyes, aprobar buenas leyes y ejecutar bien el presupuesto, y eso no te lo dan las redes sociales. Un último comentario de eso. Más importante que ser buen tiktokero y que ser buen gobernante es, como decimos acá como muy en coloquial, es ser buena persona. Que Sí, lo digo más profundamente, es tener virtudes, es tener disciplina, es tratar bien a los demás, es tener unas convicciones profundas. Y si tú te pones a ver en cualquier programa de liderazgo, la formación sobre virtudes es casi que nulo. Te enseñan a ser tiktokero, a manejar bien finanzas públicas, pero la parte humana, pues, ¿quién te la enseña? eso es en la casa. Pero de pronto hay que hacer más que la casa, de pronto tiene que haber mayor formación en cierta. Antes la educación muy vieja sí te daba virtudes, disciplina, trato, hasta modales, hasta modales. Y en algún Ya no. momento, por eso, imagínate, hoy en la casa, y si no es en la casa, es en la calle. Y bueno, la calle está más o menos, hay un montón de cosas hoy que no saben, pues, o sea, dejar la educación de un niño a la calle No. con tanta información, lo que está pasando en redes sociales, bueno. Entonces, eso es un tema muy, muy profundo de analizar. Fede, ¿qué se viene? Pues, pero se viene el otro año elecciones, Sí, tanto a Congreso como a Presidencia. sí, A en marzo, Congreso, sí, ¿cierto? en Congreso y Centro Democrático, pues ojalá yo pueda estar en una de las listas, O me sea, que gustaría quiere, estar, sí. sí, yo quiero estar. Yo quiero estar, Y ya te lo yo quiero manifestaste estar. Álvaro Ya Uribe, lo he sí. manifestado, pues eso se sabe. Lo he hablado también digamos, en la organización en la que trabajo, pues he Ujú. sido también en ese sentido transparente y lo he dicho, por eso puedo hablar acá ante una cámara de eso. ¿Puedo contar el chisme Sí, lo acá? puedes contar. Y
Y lo otro es, ojalá pueda estar, pero también ayudar a que Colombia tenga un buen presidente, a que Colombia tenga un presidente que sea un buen gobernante, una persona de virtudes, que sepa lo que tiene que hacer, Y que con no tantos llegue, candidatos, ¿qué es eso que tan no llegue a horrible? aprender. O sea, No se puede. la presidencia de Colombia no puede ser un lugar de aprendizaje de una persona. Hay gente muy valiosa que está ahí que le puede faltar años de formación. Pero lo digo con humildad porque yo tengo 39 años y me falta mucho por aprender, pero uno no puede llegar a la presidencia a aprender. Eh, entonces, ayudar a elegir un buen presidente para Colombia, otra vez como te le conté hace un rato, dar todo lo que esté en mis manos para que llegue una buena persona que tome buenas decisiones por este país y en eso quiero estar. Y si no, seguir haciendo lo que hago por las comunidades con las que trabajo, por las que trabajo, seguir creciendo el impacto, seguir haciendo lo que hago que también me da mucha satisfacción y mucha alegría y mucha paz, también me da mucha tranquilidad. La familia que La dice. familia que dice, pues María sabe con quién se casó, Sí, entonces ella sabe, ella sí me exige pues también un balance, claro. lo exige y soy muy consciente de eso. Los niños todavía no entienden, pero yo les muestro imágenes, les digo, ¿a ustedes les gustaría que el papá estuviera ahí otra vez? Pues claro, que el papá salga en televisión, que el papá Que salga, el papá sea pues sí, que famoso. el papá sea famoso, pues cómo no voy a querer. Entonces, Y tu mamá, eh, mi mamá le más da, duro. más que duro, le da susto, es La como situación de... la inestabilidad laboral, que es lo que hemos hablado, o sea, después de la política, ¿qué sigue otra vez? ¿Qué pasa? Ahora, pero también lo otro en la vida uno tiene que tomar decisiones y tiene que tener coraje. Y se la tiene que en la vida tener certeza de cada paso y cada decisión es, Es imposible. tú arrancaste este podcast, Ah, sin tú no saber qué, sabías nada. este globo dónde iba a caer y aquí vas Y y aquí va va. muy bien. Entonces yo creo que también el esfuerzo, la disciplina pagan. Me lo dijiste hace un rato, La la constancia. constancia. Vamos a ver, pero desde donde sea, impactar la sociedad, ayudarle al país, estar involucrado en lo público, generar conciencia, hablar, escribir, lo que Dios quiera. También lo pongo mucho en manos de Dios, pues creo, soy católico, creyente y lo pongo en manos de Dios. Ojalá se pueda servirle bien al país otra vez. Fede, ¿y te gustaría volver a ser embajador de algún país? Mucho, También. mucho. La diplomacia, mira nomás, hoy estamos grabando, ayer, pues cuando salga esto algunas personas lo van Sí. a ver, pero bueno, se acaba de firmar el acuerdo de paz en Medio Oriente. Ah, sí. ¿Y eso qué fue? Un trabajo de De diplomacia, diplomacia. un trabajo de relaciones exteriores. Eso a mí me tiene muy emocionado. O sea, la diplomacia es bien empleada, Bien bien ejecutada. ejecutada, es muy Muy importante buena. para resolver problemas, para atraer inversión, para acercar países. Mira lo que pasó, o sea, cuántas vidas se están salvando en este momento por ese acuerdo de paz que fue eh, eh, en la diplomacia. Entonces, claro que me encantaría, mi sueño es ser embajador en Estados Unidos, es mi gran sueño de la vida, ojalá pueda ser embajador en Washington en algún momento. Y otra embajada que creo que es tan importante es la embajada en el Vaticano, la embajada ante la Santa Sede, la relación con la Iglesia Sí. Católica. Ahora, no como a nivel espiritual, religioso, sino a nivel como De es relaciones, la no. institución más vieja de la humanidad. 2000 años de... Entonces esa relación entre un país como Colombia, que es un país católico, con el Estado Vaticano, para impactar la sociedad, para hacer cambios, es muy importante. Y en general, pues nada, la Cancillería creo que es un gran lugar para ayudar a cambiar el país y me gusta mucho la política exterior. Ojalá algún día hay que trabajar por eso. Mejor dicho, Federico, Y escribir, y no vuelve escribir. sí, sí, no vuelve a lo privado. No, hombre. Ah, No, lo privado me encanta, es estable, está muy bien y me permite escribir, que estoy escribiendo un libro. Te puedo contar esa y chiva. tú, sí, cuéntamelo, y tú también tuviste uno. Yo escribí un libro cuando terminé el congreso que se llamaba Sí, Sin miedo al cambio, sí, sí, que fue como mi experiencia en el congreso. Lo hice sí. público, lo hice virtual, digital, para que cualquier persona lo pudiera ver. El que le interese, me escribe un mensaje de Y se lo Instagram y se mando. lo mando. Le mando el PDF. Pero estoy escribiendo un libro sobre cómo se hizo la Constitución del 91 y sobre todo cómo se detonó el cambio. Y es una novela, Ah, lo es una haces. O novela. sea que tiene cosas de ficción. Es una historia de ficción con hechos reales. Ah, Y es como un movimiento de pelados, estudiantes universitarios, que se organizaron a través de un movimiento que se llama la séptima papeleta, que consistía en depositar un papelito adicional a las elecciones que dijera quiero un cambio de la constitución. Y la constitución del 91, la actual, fue producto de eso, de un grupo de estudiantes que se organizaron y lograron una nueva constitución para Colombia. Entonces estoy contando de manera novelada eso
y se lo quiero dedicar a mis hijos y a la generación Que que le viene en toca, porque esa camino. historia hay que contarla de una Sí, porque manera, no les va a tocar, no, de una pues, manera, pues digamos, divertida. divertida, aunque es un libro, a la gente no le gusta mucho leer, pero estoy en ese proyecto y me tiene más contento. Voy a por la mañana a Pergamino, me siento a escribir media horita, 40 minutos y pues reafirmo que tengo un amor por ese ejercicio gigante. No soy el mejor escritor. Pero se vale hoy trabajar por los sueños, pues vos y yo que nos metimos en dos mundos que muchos dirán que tan difícil. Es claro, ver, es que si uno tiene sueños, además sabes que yo creo que Cierto. uno tiene que, yo aquí no voy a dar lecciones pues de, ¿cómo se Sí. dice eso? De crecimiento personal, pero sí pienso algo, uno tiene que soñar demasiado específico. Si usted quiere cambiar el carro, piense qué modelo, qué color, cómo son las llantas, Pedirlo como lo quiere. piense lo que, o sea, el libro, quiero escribir un libro, bueno, quiero escribir un libro sobre este tema de tantas páginas y lo voy a hacer así, como soñar más específico, Yo me he soñado, ayuda mucho. sí. Yo lo- Pero soñar tan en abstracto no creo que no es tan útil para la mente y para alcanzar ese propósito. Si uno sueña específico, ayuda a que tu mente se organice para lograr eso. O sea, no es ni poder de la atracción, ni el secreto, No, ni no, nada de esas no. vainas, no, yo no creo en eso. Creo Pero en básicamente es tener, eso. sí, pues es tener Y es objetivos sentirlo. claros y que el corazón esté detrás de eso. O sea, como que uno de verdad quiera. Hoy quiero mucho el Congreso y quiero mucho ese libro. Entonces vamos a ver si Si en, eso un- se si alinea. en, si en unos mesecitos decimos, eso sí Mm, pasó. Fe, y la última pregunta, yo no dale, trabajo, pues yo no soy política, pero sí he trabajas en tenido, política. pero trabajo en política y trabajo en lo público. Ujú. Y el primer año trabajando en lo público lloré mucho, ¿Por qué? porque, ay no, pues aquí se ven cosas muy horribles, se ve Por todo. ejemplo, te voy a entrevistar yo a ti, No, por los ejemplo. puestos por amistades, Claro. no, me parece durísimo en mi trabajo que cada 4 años haya un estrés por el gobernador que salga o por el alcalde. Porque es que yo le decía a un jefe algún día, yo no estoy aquí, puede ganar Petro, yo no soy petrista y a mí me gusta esto. Ujú. O sea, ¿sí me entiendes? Si mañana me toca trabajar con una persona que no comulga en política conmigo, pero si me deja ser feliz haciendo lo que me gusta, porque no puedo, pero definitivamente en estos cargos no se puede. O sea, si tú no comulgas, igual te tienes que ir, punto, así funciona. Ujú. Entonces, eso me ha dado muy Que funcione no duro. significa que sea, que esté bien y que se va a cambiar, Por eso, pero sí. entonces eso me dio muy duro y el primer año, pues si vos no tenés amigos también, en mi caso, en el poder, ¿cierto? Entonces no solamente parte de políticos, si tampoco tenés amigos en el medio, Ujú, es súper difícil también escalar. ujú. Entonces, uy, ese primer año, eso sí fue literal la puerta cerrada y uno abriendo la ventana. O sea, yo sí puedo dar fe de que si uno quiere lo puede lograr, pero le toca a uno tener mucha, eso me maduró, obviamente, yo maduré muchísimo. Lloré un año entero y mi papá pues me decía, Verónica, eso es un juego también, apréndalo a jugar, no se tome eso personal, pero yo nunca No, había pero eso vivido eso, es pues muy harto. pues para mí era, pero ¿y cómo así si yo estoy haciendo todo súper bien y entonces llega Julanita y que entonces ya tú no vas? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Y no hay un por qué. O la amiga de no sé quién, ¿qué? ¿Cómo así? Y que tiene que trabajar con un político, ¿cómo así? Pues a mí eso me dio súper duro, la verdad. Entonces a veces pienso en ustedes porque me imagino que les pasa cosas parecidas. ¿Cómo, Más, cómo lo, exacto, y más? Yo creo que yo no vivo ni nada de lo que realmente se vive. ¿Cómo lo manejan? Pues en algún momento no te... Yo quise tirar la toalla, pero me gusta tanto esto que no tiré la toalla y voy para las que sea. Y siempre le digo a la que se quiere meter, ¿tiene callito? Sí, listo, métase. Esto hay que tener un callo impresionante. Te pregunto a vos, ¿no en ningún momento has querido también como decir, oye, yo me voy a olvidar de eso porque es que... claro. Pues uno, el hecho de que pase no significa que esté bien, que Ujú. también es que uno va normalizando, sobre todo en política, como no, es que el que no es amigo del gobernante, no, yo también creo pues creo Los y me gustaría méritos, pelear por el mérito sí, para obtener las de cosas. acuerdo. Uno. Entonces, también eso dice mucho, pues no está hablando en particular de nadie, Sí. pero dice mucho también como el estilo del gobernante. Creo que también los gobernantes que permiten que pase eso, me parece que también habla sobre ellos. Ujú, Eso no debería pasar. ujú. Eh, y lo tercero, pues claro que a mí me ha pasado. En el caso mío hay diferencias porque uno, yo he tenido cargos de elección popular. Entonces digamos que uno se lo gana en los votos, pues en las urnas. Y el segundo es que yo he sido nombrado. O sea, yo fui nombrado embajador y nombrado consejero presidencial. Entonces, como que el presidente me nombra. Pero es un entorno difícil, es un entorno de poder, es un entorno de... Yo un día dije, pues pensé, dije, en un momento, pues, de momentos difíciles que tuve, uno dije,
Un día dije, ¿será que a uno para estar acá le toca ser mala persona? Pues, ¿será que le toca ser pues un hijo de madre, por no decir la otra palabra, De para acuerdo, poder sobrevivir? me ha Y ese pasado. día le dije a una gente, a los que trabajan conmigo, les dije, si a mí me toca ser un hijo de esto, prefiero antes irme que ser eso. Es que Yo me... no cambio la esencia, mm, yo no cambio la esencia. Y, pero hombre, hay que soñar. Te digo en qué sueño. Sueño en un ejercicio político que sea meritocrático, en un ejercicio político que sea donde uno pueda tener fortaleza, pero sea decente con la gente, en un ejercicio político que sea sinónimo de excelencia y que sea sinónimo de respeto, y no un ejercicio político como muchas veces la gente lo piensa. Entonces, esas tres cosas a mí digamos, me hacen soñar en una política que sea eh, aspiracional. La gente diga, qué bueno estar en eso, me quiero meter en eso. No es, me meto en eso porque hay plata, me meto en eso porque toca, o me meto en eso porque es un desvare. Me parece que no. son las peores motivaciones. Entonces, trabajar por una política de excelencia, una política de mérito, una política de... Es que más objetivo que es. Y a mí me gusta meterme en eso y trabajar por eso, pero para hacerlo toca estar, Mm. toca meterse, entonces ahí estamos. Es que eso es un juego, eso es como uno, yo quiero estar, pero no quiero hacer eso, pero bueno, vamos, ay, eso es buscar como el lado. A eso a mí me pareció duro, yo ya lo aprendí a manejar, también me aprendí a relajar y hago lo mismo que tú cuando siento que eso ya no va como con Eso mi... no se va. Sí, si no va con lo que yo soy, no, yo me retiro. Hágale, manejen eso como ustedes quieran, porque yo hasta ese juego yo no lo voy a jugar. Fede, vení. Lo más duro ya antes para despedirte, para mí lo más duro de un político también es salir a conseguir votos. Qué Mm, cosa tan jodida. La gente mm, dice, no, eso es pilado. Pilado, yo digo no, que los políticos tienen que tener una autoestima altísimo, porque es que vos salir a decir a la gente, vote por mí. mm, Pues eso es demasiado no, autoestima, creer mucho en ustedes. Eso te sí. ha parecido fácil. Pues lo que pasa es que yo soy un político raro porque yo fui político de lista cerrada. Para Ujú. los que no saben qué es eso, digamos, la gente no vota por mí. O sea, yo no, Vota por no, el no partido. había vallas con mi cara que yo, Sí, yo, yo a veces digo, pucha, una valla con mi cara, pues como que yo no me siento en eso. sí, sí, sí. De pronto no tengo esa personalidad, sino que la lista cerrada es que la gente vota por el partido. Pone la X en el partido del logo, en el caso mío, el Centro Sí. Democrático, y o sea, yo hice campaña, me tocó hablar en público, en balcones, en pueblos, en medios, eso me gusta mucho. Pero esa idea como que todo es sobre mí, sobre mí, sobre mí, me parece difícil, si hay que tener una personalidad para eso. Entonces yo no he puesto digamos, en mi cara todavía, pero sí hay que, yo creo que no es un tema de ego, sino que también toca entender que eso es lo que toca hacer, y la gente tiene que enamorar, por así decirlo, confiar es en tu cara, en tu personalidad, en lo que tú tienes para decir, y ahí hay que exponerse. Yo soy un poquito, pues he sido político de lista cerrada, y de pronto si vuelvo sería de lista cerrada otra vez, si es que hay listas cerradas, que me parece también un mecanismo muy interesante, pero es duro, es muy apasionante también, porque uno comunicar unas ideas, como vender una visión de sociedad, entonces la gente vende, tú vendes ropa interior, por Sí. ejemplo, hay otras personas que venden, no sé, frutas, tú vender una visión de sociedad, eso uno pues no, es puro humo, pero a veces esas visiones se cumplen, entonces es apasionante y para eso hay que tener visión, primero que todo. ¿Y qué se siente perder cuando se pierde? Ugh. Eh, no, pues que el mundo se derrumba, que uno cree que no hay mañana, y si hay mañana, si hay mañana, si hay otra elección y hay otro día y hay, pues que, hombre, tendemos a ser como medio dramáticos en nuestras, pero la verdad no, todo, seguramente si yo pierdo, voy a estar muy aburrido unos días, pero ahora van momentos de impactar. Y tú empezaste diciendo una cosa que me pareció chévere y es, no necesariamente uno sirve desde el poder, pues desde el poder tradicional, desde el poder de la política, uno puede servir desde un ejercicio como este, desde la empresa privada, desde las Sí, fundaciones como yo pues, lo pues que hago. dar empleo, eso es demasiado, eso es ayudar Voy a en decir un libro, un mayúscula. libro de este libro pues, no lo voy a recomendar, pero pues o sí, para el que le Sí. gusta, yo no sé, pero cuando dijiste eso pensaba como en este libro de este man Robin Sharma que llamaba El líder que no tenía cargo. Ah, sí, O sí, sea, sí, para sí, uno sí. liderar no tiene que tener cargo No, no, realmente, eso es no, verdad. O sí. sea, para generar un cambio en la mentalidad de la gente Es que tú no hay que solo tener una... comportamientos impactas Sí. 3 personas, ya estás siendo líder, ¿cierto? Ujú, Eso pienso sí. yo. Lo que yo pues, le dicen a todos los influencers cuando empiezan, vea, si usted le llega a una persona, usted ya impactó, sea lo que usted habla, y yo pienso pues exactamente eso, pero crear empresas de valientes, pues a mí no me digas, Crear yo, empresas, yo, claro, yo que he trabajado en los dos mundos, son los más yo, valientes. uy, sí, el privado me parece muy Mira, la verdad valiente. creo esto. Creo que no es que sea el privado más valiente o el político más valiente. Lo que creo es que tienen que trabajar juntos. También para lograr lo que se quiere, que es un Sí. cambio en la Y no que sociedad. el político crea que el empresario es un
como les dicen hoy, todo tipo de cosas horribles, Mm. y que el empresario no crea que el político simplemente es un corrupto, es buscar puntos de encuentro para trabajar unidos, y que el Estado con sus capacidades, con sus potencialidades, y la empresa con su conocimiento, con su capacidad gerencial, se enfoquen en cambios conjuntos. Pero para eso hay que tener como una... Por eso te digo, me gusta estar como en mediar entre los lados. Ojalá lo pueda volver a hacer ver. El Federico de hoy no se arrepiente de todo lo que ha pasado y de todas las decisiones que ha tomado. No, claro, tengo arrepentimientos, no me gusta esa... La gente dice, no, yo no me arrepiento de nada en mi vida, yo sí tengo arrepentimientos, claro que tengo arrepentimientos, yo he tomado malas decisiones, he tenido mucha suerte, he tomado buenas decisiones, pero he tomado malas decisiones. ¿Y cuál es esa conversación incómoda que aún no has tenido contigo mismo? Eh, no, mm, la conversación incómoda no es como esa decisión por la política, es como decisión de, bueno, vamos a dedicarnos de lleno a esto, que más que una decisión, digamos, incómoda, una conversación incómoda, perdón, es hombre, otras responsabilidades que yo tengo como, pues, como papá, como esposo, que no se trata de dedicarme yo de una cosa de lleno sin considerar lo otro. La vida no es perfecta, pues hay trade-offs, pues, o cómo se dice eso. Entonces no creo que son decisiones de blanco-negro, hay que buscar puntos grises que le permitan a uno hacer lo que uno quiere hacer responsablemente, de manera sostenible y que también, digamos, vaya en vía con la esencia, pues con lo que uno es. Pero bueno, yo voy otros días agradecido, muy contento y con ganas de dar más y de hacer más. Ojalá se pueda, estoy trabajando para eso. Y la conversación más incómoda, entonces, sin duda, si yo puedo decir de esta conversación, fue la que tuviste con el presidente Duque cuando le renunciaste. Fue muy incómoda, fue difícil, claro, además es un presidente de un país, entonces como que... Pero también las conversaciones con María José de qué hacer, también de qué hacer, pues han sido muy duras, como familia construir, eh, han sido muy duras y otra pues que la conversación con Dios. La oración también es, muchas veces yo le digo, pero mostrame el camino, cuál es, por dónde es, que no lo veo todavía. Y esa conversación, digamos, espiritual también yo la tengo y no es fácil porque tú a veces puedes ver el camino muy fácil, a veces no lo ves. Yo muchas veces he dicho, ¿a dónde? ¿Cómo esto? Empiezo a ver un camino y arranco a caminarlo y se pierde. Digo, pucha, entonces creo que la conversación espiritual a veces también ha sido, es incómoda, pero es muy necesaria. Y hay que tenerla y repetirla hasta que las cosas vayan encontrando. Y lo otro es, en términos de emprendedor, iterar. En términos de, pues, no sé, más comunes, vaya caminando hasta que encuentre el camino. Nada es Caminante se perfecto. hace al Sí, andar. nada es perfecto, nada, uno va improvisando en la medida que va Mm. avanzando, va resolviendo, va mirando, no hay que planear tanto todas las cosas. Eh, Creo mucho en esa filosofía de ir haciendo, ir viendo en el camino. Claro, hay que tener sueños, objetivos, ya dije, soñar Ujú. grande, preciso, pero vaya haciendo, vaya caminando que las cosas se van mostrando. Y tomárselo con tranquilidad, que me cuesta mucho. Tomárselo con tranquilidad, si las cosas convienen, salen, si no convienen, de pronto no salen, que tomarlo con madurez. Ya uno tiene que ser un poquito más maduro a estas edades de no ser tan emotivo y tan emocional frente a lo que nos sale. Muy, muy producto de muchas horas de eso, lo que dijiste, de incomodidad. La incomodidad es lo mejor porque te lo juro que incomodarse uno saca cosas buenas. Sí, o te enseño, maduras pero nunca sale nada malo incomodándose. No, la incomodidad se crece. Exactamente, entonces por eso la invitación es a seguirnos incomodando y a que eso que tanto sueñas se te dé. Yo también, Gracias, yo creo Vero. en ti, eres uno de los líderes en los cuales yo siempre he creído. A especial, Vero, muchas gracias. Yo también. Yo creo en ti y yo siempre he dicho, Fede tiene un potencial y es de un inteligente Nada, pero muy generosa, que, muy querida. no, tú sabes que sí, siempre te he querido mucho y yo sé que yo te veo ahí. Además necesitamos líderes jóvenes, que eso es otra cosa. Pues no es por nada, pues, pero los viejitos muy chévere y todo, pero pues ya necesitamos una generación diferente. Pues que la respuesta no está en ser joven o en ser muy experimentado, está en qué tipo de persona es. No está en que es que tuvo una vida muy dura y mire dónde llegó, o es que tuvo una vida muy privilegiada. A mí no me gustan esas divisiones, No. jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ricos, pobres, minoría, mayor, no me gusta. Creo es en el mérito, en el esfuerzo que la persona le ha puesto en su vida, y ya dije, en los valores, como en la prioridad de valores que uno tiene en la vida, y en las virtudes, en cómo ejecuta esos valores. Entonces no creo que realmente sea un asunto de juventud o de vejez o madurez.
es de qué tipo de persona es. Un equilibrio entre ser competente, saber hacer las cosas, y necesariamente, Vero, necesariamente, yo como que soy muy cansón con esto, pero ser una persona respetable, ser una persona amable, compasiva, bondadosa, honorable, porque también de qué sirve un super ejecutor, Sin un valores, super no, 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 mala nada, persona, total. maltratador, maltratadora, de nada. Yo conozco muchos de esos. Gente competente, gente tesa, buenos gerentes, buenos administradores, Pero si usted no es buena pero persona, maltratadores, por ejemplo. de acuerdo. No, ve, y sabes que para cerrar, yo cuando me digo mucho de lo de joven, y yo se lo digo mucho, por ejemplo, a la gente es que vivimos en una burbuja, desde que yo tengo la oportunidad de ejercer el periodismo, Ujú. y digamos que me he caminado Medellín, no me he caminado Antioquia, pero lo he vivido muy de cerca, me he dado cuenta que de verdad uno solo escucha un porcentaje de la población. Ujú. Y hoy hay muchos jóvenes que quieren de pronto que nos falta llegarles de otra comunicación, Sí. con la misma ideología, claro, Ujú. ¿cierto? Pero con otra comunicación, que es lo mismo que pasa con un influencer. Yo de pronto si yo pongo mis looks no le voy a llegar a la niña de 20 años porque ya no se va a identificar conmigo, ¿cierto? Yo creo que sí. Ay, ojalá, gracias, pero con esos 35 que tengo. Pero sí me entiendes, eso es lo que hablo como en política. Obviamente, yo siento que en todo debe haber Mm. una, ¿cómo se dice? Cuando, pues que haya de todas las edades, porque eso también es un complemento perfecto, como el Ujú. equilibrio. Pero sí siento que hoy hace falta más líderes jóvenes que expliquen de una forma diferente, porque normalmente, si le pasa a uno, la gente hoy no quiere hablar de política, la gente no quiere escuchar, la gente dice que no ve noticias, la gente, entonces la gente cuando vota es por el que le dice el uno o el otro, ¿no has visto? Sí. Entonces yo digo, si la gente escuchara, si la gente por lo menos dijera a alguien que te hable como más cotidianamente Mm. de lo que está pasando, no necesitas ni irte a hacer una maestría en ciencias políticas o en derecho, sino entender lo que pasa en el país. Ahí es donde me refiero un poquito a las nuevas generaciones, a los Ujú. líderes políticos nuevos, Sí. que sean un poquito más cercanos, porque el político de hace muchos años vos lo veías por allá, por allá, por allá. Y que eso que hablaba, eso es como en chino. ¿Sí me entendés? Eso es lo que yo digo, como de pronto las generaciones tienen que cambiar un poquito para que vos no veas a esa persona como que un congresista, ese señor que hace, Sí, de eso acuerdo. está muy lejos de mí. No, totalmente. Por eso decía, formarse en la comunicación es importante, pero ¿sabes con lo que la gente, yo creo que realmente conecta contigo no es por el look de, si de 20 o de 15 o de tal, sino es por lo que, pues, lo que uno es. La gente Sí, también. conecta, la gente ve, o sea, todos percibimos en el otro. Hay gente que dice, pues, dice así, yo no sé, yo creo que aquí has tenido más de uno que habla de eso, es la energía, Sí, tiene buena claro. energía. Yo no sé cómo se llama eso, pero esa conexión, digamos que es inmaterial, eso está ahí, independientemente de si uno, Sí, todos sentimos eso. de Entonces, acuerdo, sí. un político que genere confianza, que genere credibilidad, consistencia, realmente la gente se da cuenta de eso y claro, lo que tú dices, también hay que mejorar en la manera como se dicen las cosas. Sí, es un poquito eso. Fe, gracias. A Vaya ti, pues que usted tiene una tarea muy tengo grande tareas administrativas de hogar. de hogar. Esas tareas de hogar que siempre vas a seguir haciendo, pero me encanta Claro, también que le Albero, diste prioridad al hogar. me encanta, gracias, Vero. Nos vemos. Hablamos. Esperamos que les haya gustado esta conversación incómoda. Nos vemos en otro episodio.